Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Amigas, amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro podcast Mirador 656, que como ustedes bien saben, tiene el objeto de llevar a todos aquellos que nos honran con sus reflexiones, con sus ideas, dándole seguimiento a lo que proponemos. Lo que queremos hacer es mostrarles aspectos, elementos importantes de la cultura, la sociedad y la historia del pueblo de México. Y de acuerdo a nuestra nueva forma de trabajar, estamos todavía en la fase de la independencia y vamos a darle seguimiento a lo que habíamos hablado la sesión anterior, que tenía que ver con los preámbulos, los inicios del grito y cómo don Miguel Hidalgo y Costillas se va rumbo a Guanajuato y de Guanajuato enfila hacia la Ciudad de México y decide hacer un pequeño alto en su camino y en vez de irse a la Ciudad de México acaba yéndose a la ciudad de Toluca. Pero antes quiero mostrar una cuestión y me interesa mucho platicar también algunos aspectos que tienen que ver con la historia oficial. La historia oficial es, amigas, amigos, la que ha escrito el gobierno a lo largo de todos los años y que tiene por objeto la construcción de ídolos o la construcción de imágenes, la construcción de personajes dignos de ser imitados y que de alguna manera tienen una vinculación con los valores humanos, con los valores esenciales del género humano y los proponen como modelo. Y empiezan a surgir actividades, actitudes que a veces son impensadas, pero como se manejan desde las estructuras de poder, muchas de las veces acabamos creyendo que efectivamente así fueron. De manera que nosotros vemos, por ejemplo, la figura de un personaje como Benito Juárez tiene que ver con la legalidad, con el amor a la patria. Los niños héroes tienen que ver definitivamente con ese compromiso que los jóvenes deben de tener con su patria y ese desprendimiento que deben de tener que los haga capaces de ofrendar su vida con tal de que el país, de que la patria salga adelante en todos sus compromisos. Cuando nosotros estamos analizando a los héroes, muchas de las veces nos envolvemos única y exclusivamente en la propuesta de la historia oficial y no vamos a fondo y no tratamos de conocer o reconocer algunas cuestiones que son muy importantes y que muchas de las veces nos pasan de largo. Particularmente cuando hablamos de Miguel Hidalgo y el acto que da inicio a la Guerra de Independencia, que se conoce con el nombre del Grito de Dolores. Y el Grito de Dolores, yo supongo que algunos o todos, en más de una ocasión lo hemos escuchado y hemos estado participando de ese evento, y obviamente lo que nos dicen ahí es lo que la misma estructura de poder, esto es lo que la historia oficial ha construido con relación al Grito de Dolores. ¿Y qué es lo que dice el Grito de Dolores? Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Ojo, eso no lo podía haber dicho Hidalgo. Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad, porque él no sabía qué era lo que iba a pasar después de aquel evento. Entonces lo que él dice, la arenga que él tiene es muy diferente a la arenga que nosotros escuchamos cada 15 de septiembre aproximadamente a las 11 de la noche. Y tuve la suerte de encontrarme un documento que es una reconstrucción del Grito de Dolores y que esta reconstrucción la realizó un historiador que se llama Carlos Herrejón Peredo y él lo obtiene a raíz de las declaraciones de uno de los insurgentes que estuvieron en el ejército libertador desde que empezaron las hostilidades. Me refiero a Juan Aldama. Él en sus
en sus declaraciones que hace ante el jurado que lo juzga, él es el que resume cuáles fueron los contenidos del grito real de Dolores hecho por el cura de la parroquia, don Miguel Hidalgo y Costilla. Y fíjense qué diferente es a lo que nosotros escuchamos cada día 15. Dice, hijos míos, únanse conmigo, ayúdenme a defender a la patria. Lo repito, hijos míos, únanse conmigo, ayúdenme a defender a la patria. Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. Al que me siga a caballo le daré un peso y a los de a pie un tostón. Es la arenga de Miguel Hidalgo. No es lo que nosotros escuchamos cada 15 de septiembre. Lo que él dijo fue, hijos míos, únanse conmigo, ayúdenme a defender a la patria. Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. Al que me siga a caballo le daré un peso y a los de a pie un tostón. Eso es la invitación a la formación del ejército libertador, y es un ejército de paga. ¿Por qué lo hace de esa manera? Pues porque nadie iba a dejar sus actividades económicas y de dónde iban a sacar, de dónde iban a obtener los recursos para mantener a su familia. Entonces estaba ofreciendo un pago, ¿sí? Y obviamente hubo gente que siguió al cura de Dolores por ese pago, y es lo más seguro que a esas personas les hayan pagado el peso o el tostón que les correspondía por haberlo seguido. Ese es un punto que es bien importante, porque esto viene a corroborar lo que habíamos comentado en la sesión anterior, en el capítulo número 12, cuando nosotros hablábamos de aquel conflicto que se había dado entre el pueblo de Francia o el gobierno francés con el gobierno español, y cómo había sido sometido el gobierno español y estaban prácticamente presos el monarca español y su hijo, y estaban en posesión de Napoleón Bonaparte, quien puso en su lugar para representarnos a su hermano José, que era conocido con el nombre de Pepe Botella. Los gachupines es una expresión ciertamente un poco ofensiva, porque además se decía de manera ofensiva, pero era el trato que les daban los hijos de los españoles nacidos en México, los españoles nacidos en México, o que eran conocidos con el nombre de criollos. Y los que eran conocidos como con el nombre de españoles eran los que habían nacido en la península, los peninsulares, y ellos eran los que tenían las mejores posibilidades para el desarrollo económico durante toda su estadía en la Nueva España. Eso es lo que a mí me parece que es importante que nosotros no perdamos de vista por esta arenga que hace el cura de Dolores, por esta invitación que hace para que se incorporen a su ejército, y que efectivamente está reconociendo que llevan la posibilidad de recibir una remuneración precisamente porque se acaban de incorporar a un ejército que va a luchar por la libertad del pueblo. Eso creo que viene de alguna manera a enriquecer lo que nosotros habíamos estado viendo de Dolores, perdón, del cura Hidalgo en la sesión anterior, y ahora vamos a hablar de otro personaje que es un personaje central dentro de todo el proceso de independencia en México. Y me refiero a don José María Morelos y Pavón, conocido, él mismo decía que él era el siervo de la nación, y era una persona que tenía mucha claridad, sobre todo en lo que eran las expectativas del pueblo mexicano para el futuro, y cómo iba a verse, cómo iba a vivir, cómo iba a gobernarse, cuáles eran los puntos que eran más importantes a tomar en cuenta, sobre todo cuando ya hubiese una reestructuración social, política y económica dentro del territorio mexicano.
Esto que yo les voy a comentar es un documento bellísimo, es un documento muy de su época, es un documento liberal y obviamente con sus ciertos asegúnes, voy a mencionar por lo menos un par al rato, pero es un documento liberal y por eso les comentaba yo que la matriz de las revoluciones en la América Española eran precisamente la Revolución Francesa y la lucha de la independencia de los Estados Unidos y que a partir de ahí había surgido esa corriente liberal y esta, en los sentimientos de la nación, es un planteamiento en términos generales bastante liberal, aunque tiene también algunas connotaciones que no hablan de tanto liberalismo. Para empezar, son 23 puntos. Yo hice una pequeña selección y me quedé nada más con 14 y esos 14 hay diferentes connotaciones, tiene diferentes redacciones, porque muchas personas han escrito acerca de ellos y yo lo que traté de hacer es resumir un poco para poder comentarlo con ustedes y dejarlo aquí en el podcast. Dice uno de ellos, el número uno de lo que yo traigo a colación. Sí, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. O sea, qué tan liberal no sea que desde un principio lo primero que está declarando es que la América es libre. ¿Cuál América? Toda la América es libre. O sea, América no es un terreno de colonia. América a partir de ese momento ya no tiene absolutamente nada que ver con la colonia, sino al contrario, tiene que pensarse, tiene que verse, tiene que sentirse, tiene que reconocerse que es un espacio, un territorio totalmente libre y que ya no tiene las ataduras ni el sometimiento a ninguna otra nación, a ningún gobierno o a ninguna monarquía fuera del territorio americano. Y aquí es donde viene uno de los puntos donde no hay toda la libertad que se presume debiera de haber. Porque dice en el número 2 que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra. O sea, recordemos, quien está elaborando este documento es un hombre de la iglesia, es un ministro religioso, y él está proponiendo precisamente que la religión católica sea la única y que no haya tolerancia para ninguna otra. Hay libertad en cuanto a que el pueblo es libre, pero no es libre de elegir una religión, ¿de acuerdo? No es libre de tener la religión que quiera, no hay libertad religiosa. Y eso lo establece con toda claridad don José María Morelos. Y hay un tercer elemento que me parece que es muy importante porque nos habla de lo que es la división de poderes. Esto es, lo describe de esta manera. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Ok, dentro de un país, dentro de una nación, lo más importante es el pueblo. El pueblo es el que manda. Hasta ahí está perfecto. Dice, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario. Así dice, judiciario. O sea, es el quien tiene el poder, quien tiene la capacidad de hacer cosas, quien tiene la capacidad de cambiar cosas, es precisamente el pueblo. Y el pueblo es el que posee esas facultades para crear cosas nuevas, para hacer cosas nuevas. Y para que haya un equilibrio entre la misma población, establece tres diferentes poderes. Cada uno de estos poderes, desde luego, tiene sus propias características. Es el legislativo, se refiere obviamente a la Cámara de Diputados, a la actual Cámara de Diputados, la actual Cámara de Senadores. Se refiere al Ejecutivo, que es el gobierno, es el personaje que gobierna, el personaje físico que gobierna, y el Poder Judicial. O sea, todos los jueces, todo el aparato judicial, que es el que se encarga de que haya un irrestricto respeto a la ley y que haya una irrestricta aplicación de los principios jurídicos, de los principios legales. Esa
división de poderes a mí se me hace súper importante y bueno, hay que pensar que este es uno de los elementos contenidos en los documentos que se construyeron después de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y que se toma y se aplica también para el caso mexicano. Y había una dificultad, una muy seria dificultad también y muchas diferencias entre los españoles nacidos en España y los españoles nacidos en territorio americano, o sea, los criollos. En este caso, Hidalgo era criollo, Morelos creo que formaba parte también de un, no era totalmente criollo, no era totalmente español, tenía por ahí algo de sangre indígena, pero Vicente Guerrero era criollo, los Moreno eran criollos, todos ellos descendían de españoles, pero tenían, López Rayón era criollo, Andrés Quintana Roo, etcétera, y todos ellos eran criollos. Y el gobierno español, la corona española, mandaba a los españoles y les daba los mejores puestos laborales dentro de la estructura de gobierno. Y lo que están demandando en los sentimientos de la nación es que los empleos los obtengan solo los americanos. O sea, ya no verme como criollo, sino como verme americano. Ya no verme como un hijo de español o como una cepa una planta española nacida en este territorio. No, ya quiero que me veas como un americano, como un nativo americano, no en el sentido que se le da actualmente a los nativos americanos en el norte del continente, sino nativo americano porque naciste en América. Y eso es lo que te hace americano. Y como esta tierra es de los americanos, entonces, bueno, tú debes de tener la posibilidad de tener los mejores empleos en esta tierra, que es tu tierra. Luego hay otra, que bueno, sí pueden venir españoles o pueden venir extranjeros. Y dice que no se admitan extranjeros si no son artesanos capaces de instruir. O sea, qué bueno que sabes muchas cosas. Qué bueno que puedes estar aquí con nosotros. Pero tú puedes estar aquí en nuestro país, ¿sí? Siempre y cuando tengas la capacidad de enseñarnos. Esto es, si viene algún fabricante de sombreros de Inglaterra, si viene algún fabricante, no sé, de cualquier otro producto aquí a territorio continental o insular incluso en, en América, bueno, que tenga la capacidad de enseñar lo que sabe hacer para que la gente aprenda su oficio, para que tenga mejores condiciones de trabajo. Y además pide que los extranjeros que vengan estén libres de toda sospecha. Luego hay un planteamiento también que el mismo Morelos hace con relación a la presunción de libertad de la patria. Dice que la patria no será del todo libre mientras no se reforme el gobierno. O sea, el gobierno que ha venido, que ha tenido el territorio de la Nueva España y muy probablemente los territorios de todos los virreinatos en América, ha sido un gobierno influido por muchas tradiciones, muy burocratizado, muy corrupto. Entonces lo que dice que la patria no será del todo libre mientras no se reforme el gobierno abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal y echando fuera de nuestro suelo al enemigo español. O sea, es muy sutil en esto, pero lo que está diciendo y está defendiendo es precisamente en otras palabras, que los americanos, los descendientes de españoles nacidos en América, ellos deben de tener el control del gobierno, el control del empleo, el control de la vida pública dentro del territorio continental y del territorio insular en el continente de América. Y luego sigue diciendo
Como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser todos tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, alejen la ignorancia, la rapiña y el hurto. Qué importante me parece a mí este punto, eh, donde recalca con mucha solidez José María Morelos que ciertamente la ley es superior a todos nosotros, pero que la ley debe de tener también una fortaleza. Al ser surgida, al emanar de un congreso, ¿sí? Como es este documento se hizo para llevarlo ante el Congreso de Apatzingán. Eh, Dice que las que dicte el Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo. O sea, que deben de ser firmes, prolongadas, constantes, permanentes, ¿sí? Tienen que moderar la opulencia. Esto es, no debe de haber abuso, no debe de haber excesos, debe de haber mucha moderación. Por eso pide que moderen la opulencia y la indigencia. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, tiene que haber equilibrio en la sociedad. Tiene que haber equilibrio entre los grupos sociales, entre los grupos humanos. Y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejoren sus costumbres. O sea, que no tenga carencias en exceso, sino que tenga la posibilidad de tener una vida digna, que es como se le llama en la actualidad, ¿sí? Que tenga la posibilidad de mejorar todas sus costumbres, que aleje la ignorancia. Eso es algo bien importante. Ya vimos cómo un extranjero puede permanecer si tiene la capacidad de enseñar. ¿Enseñar qué? Lo que sabe. Y ya vemos ahora aquí cómo el pobre tiene también que hacer el intento por aprender para poder alejar la ignorancia. Esto es superar una situación de crisis por la que está atravesando. Eh, la rapiña y el hurto. O sea, son tres cosas, tres elementos que son súper importantes. Una de ellas, eh, este, mejorar las costumbres, que dejen fuera la ignorancia y que dejen fuera la rapiña y el hurto. Otro punto que tiene que ver con las leyes es el que dice que las leyes generales comprendan a todos sin excepción de cuerpos privilegiados y que éstas solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. Esto tiene que ver con los fueros. Esto tiene que ver con el fuero militar, con el fuero eclesiástico, con el fuero político y otros fueros que en aquella época eran vigentes y que por el hecho de formar parte de determinados grupos, por ejemplo, la ley no se aplicaba igual a un español que a un criollo. Y eso era lo que estaba peleando, que se aplique la ley por igual a unos y a otros, ¿sí? Y en ese sentido, que no debe haber ningún tipo de excepción. Ese es un punto bien importante dentro de esto que se conoce con el nombre de los sentimientos de la nación. Viene otro apartado que dice que para dictar una ley se discuta en el Congreso y decida a pluralidad de votos. Otra vez lo mismo. Una ley para que se considere justa, para que se considere válida, para que tenga la capacidad de ser interpuesta, de ser utilizada, de ser elevada una propuesta a la categoría de ley, tiene que ser debatida, tiene que ser discutida, pero no basta eso, sino que los presentes, los que están habilitados para opinar acerca de esa ley, que opinen y que se haga una votación y que se imponga la votación que haya ganado. Eso es todo lo que está diciendo. Y eso es, amigos, amigas, lo que nosotros esperamos de una norma que es puesta en el Congreso, que haya un debate, que haya una discusión. Esto es nada de madruguetes.
Nada de que yo, como soy mayoría, yo te voy a mayoritear y no hay necesidad de discutir. No, se tiene que discutir, porque a fin de cuentas, todos estos documentos que se conocen con el nombre de leyes, antes de que sean leyes, cuando nada más son propuestas, tienen que estar entendidos de una manera tal que no perjudiquen, que no afecten el desarrollo del pueblo. Y eso es lo que está defendiendo Morelos. Estamos viendo que es desde el año 1803. Otro, que la esclavitud se proscriba para siempre. Y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Qué importante es esto, amigos. Déjenme decirles que técnicamente la abolición de la esclavitud no es una actividad que lleva a cabo Miguel Hidalgo, aunque él emite un decreto. En los años postreros del siglo XVIII, el monarca español emite un documento que se conoce con el Código Negro, y en ese Código Negro se da por abolida la esclavitud en todas las posesiones del monarca español. O sea, pero aquí viene y lo dice, lo recalca de una manera muy importante Morelos, como ya lo había dicho también el cura Hidalgo. Pero el cura Hidalgo manda un decreto y aquí se supone que esto va a un congreso. Y como ya dijo antes Morelos que las leyes deben de pasar por el congreso, él está proponiendo que esta ley vaya al congreso y sea analizada y votada y que sea puesta a raíz de la celebración de ese congreso. Y dice que la esclavitud se proscriba, se prohíba para siempre. Y lo mismo la distribución de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. O sea, que la gente sea reconocida por su virtud o por sus vicios. Eso es lo que está pidiendo, y que no haya un favoritismo particular para nadie, para ninguna persona. Dice, hay otras más, quedan todavía algunas. Dice que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al reino por más amigos que sean, y solo haya puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarco en todos los demás, siendo el 10% u otra gabela a sus mercancías. O sea, sí, muy amigos, pero hay que mantener a salvo la libertad del pueblo. Y hay que mantener alejada la tentación de la ocupación territorial de parte de una potencia extranjera. Esto se llama soberanía y es uno de los principios fundamentales de la política internacional. Y aquí está hablando Morelos en 1813 de esa soberanía y está diciendo qué bueno que lleguen los amigos a los puertos extranjeros. Qué bueno que haya la posibilidad de que de que se le atienda en el puerto cuando llega de una travesía difícil, complicada, pero tiene que respetar las leyes y no debe de permanecer en el territorio. Es más, no solo no debe permanecer, sino que ni siquiera debe internarse en el reino. O sea, no debe de llegar a buscar la permanencia para, o bien el sometimiento de los naturales para poder ocupar permanentemente este espacio. Y tenemos otra, dice que cada uno se le guarden las propiedades. Aquí, ojo, esta es la propiedad privada. O sea, también sobre propiedad privada está hablando Morelos. Dice que cada uno se le guarden las propiedades y respeto en su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a infractores. O sea, que haya un respeto irrestricto a la propiedad del sujeto. Y esa es una de las cosas que también está pidiendo sea legislada don José María Morelos. Y otra que tiene que ver con los derechos humanos definitivamente. Y es una muy cortita, dice que en la nueva legislación no se admitirá la tortura.
Estamos hablando de hace más de 2 siglos. Estamos hablando de hace 210 años. Y ya José María Morelos estaba proscribiendo la tortura. Estaba prohibiendo que se abusara de la persona. Estaba prohibiendo precisamente o proscribiendo que se fueran a cometer atrocidades en contra del género humano. O sea, el género humano tiene que ser respetado y respetado ahora y siempre. Bueno, viene un punto, un numeral 14, dice que en la misma, y esto tiene que ver también con la cuestión religiosa, dice que en la misma Constitución se establezca por ley constitucional la celebración del día 12 de diciembre y que tenga que ver, por supuesto, con una celebración para la Virgen de Guadalupe. Recordemos que ya había dicho que en materia de religión, que no había opciones, que la única opción era la religión católica, que era la única, que no podía haber ninguna otra, de ningún tipo, de ninguna especie, y que la única que podía estar activa, reconocida y debidamente reglamentada era la religión católica. Y aquí, bueno, dice que por ley debe de haber una festividad señalada, que es la del 12 de diciembre, para reconocer las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Eso es parte, no es todo lo que hizo Morelos. Eso es parte de la propuesta que Morelos le hace al pueblo de México a través de sus sentimientos de la nación. Estos los comparte, los comenta, los platica con un personaje muy importante de la insurgencia mexicana, como es don Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón, que fue pues un destacadísimo personaje que vivía en la ciudad de Toluca, y que ahí en la ciudad de Toluca es donde él tenía pues mucha influencia, y obviamente pues Morelos, al estar combatiendo en el sur, tenía vínculos, tenía mucha cercanía con este personaje, y comentan ellos dos todas estas propuestas, más otras propuestas de don Ignacio López Rayón. Eh, Incluso la calle donde está la universidad en Toluca, donde está rectoría, se llama calle Morelos y calle Ignacio López Rayón. En esa esquina es donde está precisamente ubicada la universidad. Si mal no recuerdo, hace muchos años que no ando por Toluca, pero eso es bien importante por todo lo que dejaron ambos plasmado, aunque el que se lleva el pato al agua es evidentemente Morelos, es el más reconocido por toda esta aportación, pero estos documentos se comentan con López Rayón, y estos documentos finalmente se integran a la propuesta de la Constitución de Apatzingán. Bueno, pues yo por el día de hoy llego hasta aquí, amigos. Los invito a que nos sigan viendo. Nos pueden ver, como ustedes bien saben, en YouTube. Nos pueden ver en el Facebook, o nos pueden, ¿cómo se llama esta red? Spotify. También nos pueden escuchar. Y el punto es, amigos, vean los podcasts, denle like, compártanlos, suscríbase. Tenemos una sorpresa para la persona que sea el suscriptor número 100, porque pues, le vamos a dar un obsequio de parte del podcast Mirador 656. Por el día de hoy, bueno, hasta aquí llegamos. Espero que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana, y en fin, en pocas palabras, que tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Hasta la próxima.